El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 22.04. 2021 actualizado 22.04. 2021 Médico del Ejército participó en la guerra de Irak. Cuando el personaje regresó a casa, inmediatamente sintió que algo iba mal. Nico Walker padecía un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado. Los pesado recuerdo de acontecimiento pasado no permisión al personaje levar una vida normal. El héros de la película necesitaba abstraerse de la cruda realidad. Con el tiempo, el personaje no consiguió hacer frente a su sentimiento y emoción. Nico Walker empezó a abusar de los opiáceos. El héros de la película no se daba cuenta de que se estaba deslizando hacia un abismo, del que era extremadamente difícil salir. Sobre estos acontecimientos trata la película, por la pendiente. El problema del trastorno de estrés postraumático aparece a menudo en las películas. Los hermanos Russo contaron al público una historia basada en hecho real. En la película se pueden distinguir varios capítulos, cada uno de los cuales tiene su propia atmósfera especial. Cada parte de la película es una historia integral separada. Al principio, los espectadores ven en las pantallas bello episodio romántico. Pero con el tiempo son sustituidos por la crueldad y los sangrientos acontecimientos militares. Irak no perdonó a los que estaban en él durante un periodo difícil. La gente no podía soportarlo, puisqu'elo se extendía un espectáculo aterrador. Se derrumbaron sin posibilidad de reconstruirse. Y el protagonista de la película se convirtió en uno de ellos. Incluso después de volver a casa, el héros de la película no pudo recuperarse. Debería haberse ayudado a sí mismo, pero en lugar de eso se dedicó a la autodestrucción de su personalidad. Cada día. Paso a paso. Dosis tras dosis. Cuando el personaje ya no podía controlarse, era capaz de comportamiento temerario. Empezó a robar banco, porque no veía otra salida. La adicción era más fuerte que el héros de la película. La guerra cambió su carácter hasta hacerlo irreconocible. De una persona de carácter fuerte pasó a ser un hombre que había quedado hasta el más bajo. Y no tenía fuerza para levantarse. Ya no vivía. Ni siquiera existía. El personaje vivía a duras penas. Estaba más a la del bien y del mal. Down the Slope, un drama, cuyo argumento no se distingue por una gran originalidad. Pero esta película atrae por su sinceridad y franqueza. Los creadores de la película no tienen miedo de hablar de la adicción sobre su manifestación. Al principio, la vida del héros era brillante y saturada. Hacia plan, se fijaba meta, intentaba realizar lo que había planeado. Pero luego todo fue cuesta abajo. Porque salió todo mal, ¿cómo sonaba el personaje? Cuando se produjo este punto de inflexión? El ejército cambió por completo al protagonista. Hizo tels ajustes, que ya no pueden corregirse. El ejército y los acontecimientos asociados a él se alojan para siempre en la cabeza del personaje. Las consecuencias de las acciones militares dejaron una huella indeleble en toda la vida posterior del médico. Se convirtió en una persona completamente diferente. ¿Solo es posible curar la adicción del personaje? ¿Es alguien dispuesto a echarle una mano? El héros de la película eligió el camino que le parecía el único posible. Al fin y al cabo, nada le ayudaba excepto los opiáceos. Y con el tiempo, el personaje empezó a caer rápidamente hacia abajo. Hasta el fondo. Pero no cayó solo. Arrastró con él a un ser querido cercano. El personaje necesitaba una dosis. Era como si se hubiera convertido en su razón de ser. Y ahora tenía una necesidad constante de dinero, que no tenía. Nada de nada. Y fut robot tras robot. Depuis de ver la película, en incline, queda un regusto especial. Den gana de hablar de esta obra, de analizarla. Esta película hace pensar al espectador sobre su propia vida. ¿Cómo es la existencia de cada persona?
As la gente siempre lo correcto, por ello que nous sentira verganza depu? A pesar de la imagen con nada y por debajo de ninguna parte del protagonista, el público empieza a empatizar con el personaje. Como lego el médico militar a semejante vida? Y es lo más importante, porque arrastró a su amada hasta el fondo? El personaje de la película no solo arruinó su vida, sino también la d'un hombre que confiaba plenamente en él y le consideraba cercano. Dinámica fuerte película, por la pendiente, et una historia dramática, de la que, piel de gallina, corre por los brazos. ¿Es posible condenar a un personaje que superó prueba inhumana? Los espectadores ven en su pantalla toda la gama de emoción que aparecen en los rostros de los héros de la película. Las bandas sonoras utilizadas en la película ayudan a abstraerse de la realidad. Se sumergent en una atmósfera especial. Sientan todo lo que le ocurre al protagonista, sientan su metamorfosis. E acontecimiento que una persona simplemente no puede cambiar. Tienen que aceptarlo o no. Pero ocurre que las acciones y los sentimientos son más fuertes que el propio hombre. Y el personaje no pudo hacer frente. Eligió un camino que muchos pueden condenar. Pero el héroe de la película no vio otra forma de ahogar su pesado recuerdo. Su alma parecía haber muerto durante el periodo de hostilidad. Del personaje solo quedaba una cáscara exterior. Las circunstancias y los acontecimientos no estaban en su mano. Y el héroe de la película, por la pendiente, simplement aceptó su evidente queda hasta el fondo. Admin.